en Europa tras la caída de la cortina de hierro, que los regímenes más exitosos, Polonia entre ellos, o que el ejemplo clásico, fueron dirigidos por ex comunistas que lograron la transición. Eso pone a Delcy Rodríguez en la cabeza, en la pole position de la carrera. Bueno, sin ir más allá, el propio Putin. O sea, Putin también formaba parte de los partidos socialistas del periodo y rápidamente transitó en otra dirección. Y eso, de hecho, está probado por la literatura. Es decir, la literatura muestra de que tú tomas dos extremos ideológicos y hay saltos, ¿no es cierto? Hay contagio de un lado al otro en función de lo que está ocurriendo en las circunstancias. Y en el caso de Delcy Rodríguez, ¿parece evidente que ella pudo haber colaborado con Estados Unidos? Mira, yo no me atrevería a decir, yo creo que sería irresponsable entrar a decir eso. Podemos especular, evidentemente. La operación es muy limpia, carece de bajas por el lado de los Estados Unidos. Hasta donde es posible ver, lo dijo el mismo Donald Trump, esperaron condiciones perfectas, ¿no es cierto? Esto estaba planificado para el 31 de diciembre del año pasado. Entonces, es plausible imaginar de que hayan contado o con colaboración interna o con activos de inteligencia norteamericano en Venezuela que permitían entonces despejar el camino. Claro, pero dada lo quirúrgico de la operación y la información que manejaban, parece muy creíble que tuvieran inside information. O sea, que alguien les haya dado una minuta detallada de lo que ocurría. Y eso, ojo, ha ocurrido. O sea, ocurrió con Noriega, ocurrió en Bahía Cochinos, que terminó un desastre, pero habían activos norteamericanos ahí en Cuba, y ocurrió también con João Goulart en Brasil durante la Guerra Fría. Entonces, es un modus operandi que Estados Unidos ha configurado a lo largo de décadas y encontraría raro que no hubiese ocurrido acá, pero no tenemos todavía evidencia material para poder corroborarlo. No, como que a uno no se le ocurre otra forma de que se hubiera podido configurar una operación así sin ayuda. Ahora, qué bueno que mencionaba el tema de Cuba, porque también fue un tema que mencionó ayer Donald Trump en su discurso, en su intervención, y dijo que Cuba había controlado y manipulado Venezuela. ¿Hay posibilidad de que una acción de este tipo se pueda extender a Cuba? Porque dijo, tenemos que hacer algo. Él en algún minuto dijo, tenemos que hacer algo con Cuba. Y si eso también se pudiera extender a Colombia, o ahí hay situaciones distintas en la relación con Petro, que ha habido como roces, ¿no? Yo creo que es posible, responsablemente diciéndolo, hacer la analogía con casos análogos en el futuro. Es decir, yo al inicio de esta conversación sostenía de que no me parece de que lo que ocurrió en Venezuela sea ni la primera ni la última operación. Uno puede imaginar, digamos, regímenes que ya sea a nivel ideológico o de intereses estratégicos no están alineados con los Estados Unidos, y ya hemos visto que Donald Trump no tiene ninguna inhibición para actuar. Ahora, en el caso cubano en particular, dada la dependencia que Cuba tiene, particularmente de la exportación venezolana de hidrocarburos, yo imaginaría que van a esperar. Es decir, van a esperar a determinar cuál va a ser la configuración última en términos políticos, económicos, comerciales de Venezuela. Pero en el caso colombiano, yo creo que Petro debe estar muy preocupado. Y hay que ver ahí si es que lo que ocurrió en la previa de esta operación sobre Venezuela se reitera con Colombia, porque hubo negociaciones con Maduro, hubo negociaciones con el régimen. No sabemos el contenido de la operación o de esa negociación. Eso no sabemos. Quiso revelar, ayer se lo pero preguntaron. yo tengo la idea o tengo la impresión, obviamente amparado por lo que ha ocurrido en la historia, que esos canales de comunicación con Colombia en particular se han abierto y se han profundizado, particularmente después de la última intentona, ¿no es cierto?, de Petro, de llamar a una asamblea constituyente, que desde el punto de vista de los norteamericanos probablemente también resulta muy problemático. Ahora, Colombia ha sido tradicionalmente un gran aliado de Estados Unidos porque produce droga, entonces a Estados Unidos le interesa atacar ahí, pero a mí hubo dos partes de tu análisis de geopolítica que me llaman la atención. Primero, los drones iraníes, aunque se ignora a nivel general, digamos, Irán tiene las mejores tecnologías del mundo en drones, básicamente porque les ha capturado muchos drones estadounidenses y a Gran Bretaña, sobre todo aquí el Orión. ¿Te acuerdas del Orión 3, que es del tamaño de un Boeing? Y se lo destruyeron sin que nadie sepa cómo hasta ahora. Y lo segundo, la fabricación de armas o activos rusos. No hay que olvidar que Venezuela era la base de redespliegue, de reprovisionamiento de los Tupolev 54, que son estratégicos, pueden bombardear cualquier parte del mundo. Si Venezuela está produciendo drones para la guerra
probablemente en Ucrania, vía Rusia o China, ¿lo tendríamos dentro de un bloque defensivo que podría contar con una alianza, al menos en su defensa de China y Rusia? Mira, yo creo que está como un eslabón dentro de la cadena productiva, pero no como un activo estratégico. Claro. O sea, uno puede hacer ese traslape, porque al final Venezuela carece del capital humano sofisticado, ¿no? Sino que es simplemente una especie de ensamblaje dentro de lo mismo y dentro de extracción de recursos críticos. Ahora, acá también estamos operando, hay que reconocerlo, en la niebla. Acá hay mucha opacidad en términos de qué es lo que va a ocurrir, incluso en una semana a plazo, claro. porque el propio Donald Trump no ha dado señales de cuál va a ser esa configuración. Pero eso vuelve a lo que ustedes planteaban al inicio. Estamos realmente en una suerte de reordenamiento y es difícil leerlo precisamente porque estamos en ese punto de transición. Los antiguos esquemas, conceptos, nociones, no nos sirven para esta nueva realidad y tenemos que empezar a tener alta imaginación para poder determinarla. Y yo creo que estamos precisamente en esa trayectoria. Terreno no mapeado. Sí, y es bueno también hacer el análisis respecto de por qué se producen ciertas decisiones que toma Estados Unidos. Ya estábamos desglosando parte de eso, pero ¿hay realmente un interés legítimo de recuperar la democracia en Venezuela? ¿Es eso lo que mueve a Donald Trump? Porque si es así, uno también pudiera preguntarse por qué no lo hace frente a otras dictaduras, ¿no? O por qué no ha intervenido Estados Unidos frente a situaciones que son tremendamente delicadas, como lo prometió el mismo Donald Trump en respecto de Rusia con Ucrania. ¿Por qué no se ha metido directamente ahí y se ha mantenido siempre en reuniones que no generan nada? ¿Realmente lo que le interesa a Donald Trump es recuperar la democracia? Mira, yo creo que si uno toma un periodo de historia significativo, digamos los últimos 100 años, yo diría que salvo el primer Obama, donde efectivamente hubo una especie de intento altamente abstracto, ¿no es cierto?, de llevar la democracia a zonas que estaban culturalmente disociadas de ella, yo creo que a Estados Unidos le interesa la democracia en función de lo que ella entrega, ¿sí? Es decir, la democracia en la medida en que entregue estabilidad, certidumbre, oportunidad, bienvenido sea. Y beneficios para los estadounidenses. Por cierto, ¿no? Pero no creo que sea realmente un sistema que en sí mismo, digamos, tenga valor, sino que tiene valor en función de lo que la democracia contribuye. Ahora, comparativamente hablando, las democracias son contribuyentes al crecimiento económico, a la oportunidad, a la estabilidad, etcétera. Y por ese, el punto de intersección es bien complejo de determinar. A veces es preferible desde el punto de vista estadounidense un régimen autoritario que logre estabilizar, por ejemplo, un país que entregue seguridad, etcétera, antes que intentonas democráticas fallidas o que democracias que tienen mucha porosidad, por ejemplo, ¿no? O sea, esto tiene mucho de conveniencia también respecto del momento, ¿no? Yo creo que si es que el punto final es una democracia para Venezuela, entendida democracia a la manera norteamericana, me parece que sería un objetivo aceptable, pero por ahora me parece de que es indiferente para Donald Trump el sistema. No va, creo yo, a hacer esfuerzos por generar un sistema democrático, sino que primero quiere probablemente configurar un país que permita que los intereses norteamericanos se satisfagan y luego eventualmente pensar en la arquitectura política definitiva. Eso requiere una gran inversión de dinero. Yo pienso en Irak, en Libia, en Afganistán, digamos. En Afganistán. Intervenciones militares que han resultado desastrosas. De hecho, Irak todavía no se recupera del quiebre que significó la invasión estadounidense, que no justifica nada. Porque Saddam Hussein era un dictador, nadie lo estaba justificando, el carnicero de Bagdad le llamaban, pero la intervención fue un desastre. Libia hoy en día un estado fracturado, sino fallido. Afganistán vio el retorno de los talibanes en gloria y majestad. ¿No corremos el mismo riesgo con Venezuela? Siempre se corre el riesgo de que esto derive en una espiral descontrolada. De hecho, yo he comentado, digamos, en otros foros, en otros espacios, un libro de Alexander Downes, que él revisa los últimos 200 años de procesos transicionales y los incluye todos.
O sea, en los últimos 200 años, todos los procesos transicionales que ha tenido el mundo, y él llega a la conclusión de que son procesos muy volátiles, muy peligrosos, extraordinariamente inciertos, y yo, por un lado, concuerdo con el optimismo afectivo que se ha visto en las calles, en fin, pero creo que es racionalmente problemático centrarse en ese optimismo sin poner paños fríos. Es decir, hay muchas cosas que pueden salir mal en Venezuela. Este es el primer paso. Obviamente todos estamos pensando en el paso 40, ¿no es cierto?, cuando Venezuela restaura la democracia. Pero entre el paso 1 y el paso 40 hay toda una trayectoria donde las cosas o pueden salir mal o pueden cambiar rápidamente, puede colapsar el gobierno transicional puede tener problemas, hay cuestiones de mecanismo, en fin, y por ende, digamos, creo yo que hay que ir tal vez más pausadamente analizando la trayectoria de esta situación. Ahora, a nivel interno, ¿hay posibilidad de que a Donald Trump se le cuestione también desde el punto de vista económico por lo caro que significa involucrarse en una situación como esta, o es más el beneficio que va a obtener Estados Unidos? Lo pregunto porque cuando él empezó su mandato, él habló de que las guerras eran caras, de que a él no le interesaba inmiscuirse en conflictos bélicos porque era un gasto innecesario. De hecho, de ahí se supone que viene su intención de solucionar algunas guerras en las que pudiera eventualmente alcanzar Estados Unidos o tocarlo de alguna manera. ¿Puede tener problemas, cuestionamientos desde el punto de vista económico esto? Yo creo que el tiempo juega a su favor en este contexto, porque si uno toma en consideración no solamente los recursos, sino que el tiempo que se requiere para volver a funcionar la economía venezolana y para que la infraestructura, que está completamente degradada, vuelva a tener algún grado, ¿no es cierto?, de eficiencia. Estamos hablando en periodos de tiempo de 10 años como mínimo. Y estamos pensando de que Donald Trump todavía le quedan 3. Entonces, ese intervalo de tiempo restante es un intervalo donde, bueno, hay mucha discusión si se va a volver a presentar una tercera candidatura. Dejemos eso de lado por ahora. Yo creo que ese intervalo juega a su favor, en términos de decir, estamos trabajando para usted, digamos, trabajando para el público norteamericano, etcétera. No vamos a ver los resultados, pero ojo, o sea, si uno revisa algunos comentarios, particularmente en prensa financiera, digamos, ya hay puesto el ojo, el interés, ¿no es cierto?, de grandes conglomerados norteamericanos de observar cómo va a estar articulado este escenario para eventualmente invertir en el país. Cuba depende de Venezuela en términos petroleros. O sea, económicamente hablando, ¿se puede avisorar un colapso cubano después de esto? Yo creo que es plausible. Es cierto de que el grado, ¿no es cierto?, de producción de petróleo de Venezuela ha disminuido de manera muy dramática. Creo que están en 700.000 barriles de petróleo. Pero eso es una de las hebras. Es decir, hablamos de Cuba, de Colombia. Una de las hebras es la manera en cómo Venezuela sustenta, vía subsidio naturalmente, la demanda energética de países ideológicamente comprometidos, entre ellos Cuba. Por lo tanto, si eso disminuye, estamos observando también un efecto inmediato en la economía cubana, que ya obviamente está muy disminuida. Y en el caso de China, hablemos de China porque bien llama harto la atención todas los guiños que también hubo ayer en la intervención de Donald Trump respecto de China. Incluso les dijo, les puedo vender petróleo, pero evidentemente más caro, ¿no? Era ese el subtexto. ¿Qué tanta incidencia? Hoy día hay un pronunciamiento del gobierno chino pidiendo la liberación de Nicolás Maduro. ¿Qué tanto puede complicar la relación entre Estados Unidos y China nuevamente este escenario de intervención en Venezuela, considerando que habían logrado cierta estabilidad, entre comillas? Sí, yo creo que es un punto a tomarle atención, digamos. Creo que la relación bilateral es transaccional, altamente pragmática, mutuamente beneficiosa en términos comerciales. Me parece de que China no está dispuesta a pagar los costos ni políticos, ni diplomáticos, ni estratégicos de defender a Venezuela. Creo que esta es una especie de metodología altamente retórica, pero que no va a tener una consecuencia de orden práctica. Pero sí un punto central va a tener que ver con los cálculos a largo plazo chinos. Porque en alguna medida China también depende de cierta estabilidad del precio de los hidrocarburos. Entonces uno puede también plantear la hipótesis de que la absorción de esos recursos por parte de los Estados Unidos pueda colapsar el precio por un periodo de tiempo determinado, dado que Estados Unidos va a controlar toda la oferta. Y eso trae como consecuencia el colapso económico de los rusos, que son una de las principales fuentes de provisión de China. Entonces, estamos pensando obviamente en esquemas de tiempo muy prolongados, pero mi impresión es que los estrategas chinos están también
tratando de tirar de esa hebra y ver dónde llega, ¿no? Si es que llega finalmente a una en donde la dependencia relativamente autónoma que tiene hoy día en términos de recursos energéticos se complica debido a esta absorción de hidrocarburos, ¿no? Porque también pudiera uno pensar que esta operación de Estados Unidos, como decías tú, es absolutamente estratégica por varios puntos que enumerabas, pero además pudiera ser económica en contra de China, quizás a este largo plazo que tú mencionas, ¿no? Que en el fondo termine siendo ocupado como una herramienta contra China y lo perjudique económicamente. O sea, va a depender, yo creo, de nuevo, como del resultado final. Recuerden, por ejemplo, que en abril del 2025, frente a la imposición arancelaria, China impone costos económicos muy brutales y una restricción muy fuerte de la exportación precisamente de tierras raras. Y es cuando eso ocurre que finalmente Donald Trump retrocede. Entonces, hoy día es al revés. Hoy día creo yo que China tiene mucho poder sobre Estados Unidos debido a que los recursos que controla son de relevancia estratégica para los Estados Unidos. No estoy diciendo de que Estados Unidos no siga teniendo la hegemonía económica a nivel mundial. Claro. Estoy simplemente centrando el foco en ese recurso en particular. Y esa relación creo que no va a cambiar en el corto plazo. Entonces debiéramos mantener, me parece a mí, una relación con los avatares que han tenido. Digamos, si uno toma 2 semanas atrás, obviamente con los ejercicios de guerra en Taiwán hubo algún tipo de problema, ¿no? Pero debiera mantenerse más o menos estable. Ya iba, digamos, tierras raras en Venezuela, tierras raras en Ucrania, aspiración de reunificar China por parte de Xi Jinping. Yo diría que, o sea, ¿te parece a ti que a cambio de Venezuela Trump entrega a Ucrania, que es algo que viene haciendo hace rato, diciendo que Putin tiene todo el derecho ahí y que China estaría mirando con ojo? ¿Debería estar preocupado Taiwán? ¿Debería estar preocupada Ucrania? Yo creo que Taiwán sin ninguna duda, pero con un plazo de tiempo más amplio. Es decir, yo creo que el objetivo chino es que para el centenario de la revolución, 2049, efectivamente Taiwán quede reunificado al continente. Y de hecho eso está tanto en la Constitución como en los denominados 16 puntos de Xi Jinping, ¿no es cierto?, donde dicen, tarde o temprano, Taiwán va a terminar siendo el continente. Como pasó con Macao y Hong Kong. Por ejemplo. Pero creo que también prestan atención a la política interna. Hoy día Taiwán tiene una perspectiva más bien neutra, no le interesa ni la reunificación ni una completa independencia y soberanía, y por lo tanto están en este estado un tanto ambiguo, ¿no? Yo creo que China va a esperar el momento, y el momento no es todavía, porque no están en completa paridad ni política ni de poder con los propios norteamericanos. Es decir, quieren tener garantía y seguridad que cuando venga el momento, efectivamente logren la absorción de Taiwán. ¿Y Ucrania? Yo creo que Ucrania, bueno, es un escenario muy complicado. Muy complicado. Creo que si uno revisa, digamos, octubre, noviembre, diciembre, los avances rusos fueron importantes. Es cierto que alrededor de Kupiansk todavía hay cierto grado de resistencia, pero Zelensky yo creo que está preocupado. Y hoy día, de hecho, a tal nivel que posiblemente está dispuesto a negociar, si no todo el Donbass, al menos parte del Donbass. Hasta Crimea. Sí, para salir de la guerra. Y eso también tiene, bueno, ahora este escenario también cambia las cosas, porque los europeos creo yo que se han dado cuenta tarde o temprano de que deben hacerse cargo finalmente de su propia defensa, de que Estados Unidos está perdido desde ese punto de vista, ¿no? Entonces eso también lleva a pensar si es que este nuevo año 2026 van a haber cambios que favorezcan a Ucrania. Yo soy pesimista al respecto, pero es un escenario que creo que hay que tomar en consideración. Perdón, Karina, pero todos los analistas militares europeos están preocupadísimos. Hablan de la posibilidad de un conflicto abierto con Rusia en un plazo de 3 a 5 años, y los drones rusos paran el tránsito aéreo en Copenhague, por ejemplo, pues se meten por el Báltico. ¿Tú crees que eso es posible, un conflicto armado abierto en 3 o 5 años? Siempre es plausible un escenario así. De hecho, una de las cosas interesantes es que independientemente de la probabilidad, digamos que es 1%, el grado de implicancia que eso tiene es tan gigantesco que hay que tomárselo con extraordinaria seriedad. Entonces, la gran interrogante es, bueno, ¿cuánto del revisionismo de Putin llega al Báltico? O llega a Moldavia, ¿no? O llega a la frontera polaca. No lo sabemos, digamos, ¿no? Pero por eso creo de que esos estrategas militares tienen tanto fervor de que ese presupuesto militar que hoy día está entre
3 a 5% se incremente precisamente para estar en posición de poder defenderse. Guido Larsson, muchísimas gracias por haber venido acá a Chilevisión Noticias AM fin de semana, que es larguísimo, para analizar esto, lo que viene, y por supuesto vamos a estar muy atentos a todas las medidas que se empiecen a tomar y a ver qué pasa mañana con el escenario judicial. Muchas gracias. Gracias a usted. Analista internacional, miembro de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Guido. Un placer como siempre. Gracias. Muy bien, y vamos a ir con el periodista Ronen Suar, que está en Nueva York y con el cual tuvimos un diálogo ayer interesantísimo. Sí. Ronen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Rafa. Hola, buenos días. Hola, buen día, Rafa y Karin, ¿cómo están? Buen día a los dos. Sí, estaba escuchando atentamente el análisis que hacían, muy interesante, y estamos justamente aquí, en la puerta donde ha pasado la noche Nicolás Maduro y ha como detenido oficialmente un prisionero. En este caso, un criminal que va a ser o va a enfrentar en realidad a partir de mañana en los tribunales los cargos. En principio 4, podrían incorporarse algunos más de este último tiempo, más allá de la investigación que se inicia en el 2020. Pero claro, ha pasado una noche tranquilo, súper custodiado. Esta es una cárcel que tiene características bastante diversas, ¿no? Porque por un lado es una cárcel donde por supuesto hay, o en realidad hubo, algún tipo de prisionero. Incluso aquí está la esposa de Epstein, porque hay un sector de hombres y de mujeres, o sea, ambos conviven en el mismo lugar, por ahí como en nuestros países que a veces son distintos edificios. Bueno, aquí de esa manera. Y, por ejemplo, también es un lugar de detención primario. ¿Por qué? Porque aquí es donde esperan incluso la sentencia, incluso una apelación, y luego son trasladados a la cárcel que está muy cercana, casi te diría en el edificio contiguo a los tribunales de Manhattan, que es aquí muy cerca, aproximadamente a 20 minutos nada más, ¿no? Así que está en la cárcel, muy custodiado por cualquier cosa, digamos, básicamente por 2 motivos centrales, ¿no? Por un lado, por la importancia que tiene como prisionero, y también para evitar cualquier autolesión, que también es un tema importante y que las autoridades analizan minuto a minuto la situación psicológica de quien es prisionero en este caso, ¿no? Ronen, si tú nos pudieras contar si se sabe hasta qué momento va a estar en esa cárcel. Entendemos que es una cárcel federal que alberga a líderes del narcotráfico, y si nos pudieras dar características que tiene esa cárcel en particular. Dicen que es una cárcel tremendamente dura, no es porque existan cárceles blandas, pero sí porque tiene condiciones internas que son tremendamente complejas y difíciles, ¿no? Muy, Cari, es exactamente así lo que sucede. Bueno, aquí en principio es el proceso, ¿no? Desde este momento, mañana va a enfrentar a la justicia, luego estamos hablando de meses y a veces de años, no sé los tiempos, por ahí los apuran un poco más porque es una causa que viene desde el 2020, pero todos los procesos previos a un juicio son varios meses de preparación primero, de selección, después si quieren lo comentamos. Y a partir de ahí entonces él va a estar aquí recién cuando hay una condena, y recién cuando de alguna manera se define esa condena es cuando es trasladado por ahí a otra prisión federal, que puede ser aquí en Manhattan. En general es esto que decía el edificio contiguo a los tribunales, y a veces no, a veces son otro tipo de cárceles federales porque obviamente es un delito federal, pero sí en el marco de New York. Y en el caso de esta cárcel tiene características muy duras, como tú decías, Cari. ¿Por qué? Porque básicamente es una cárcel donde hay este tipo de criminales, ¿no? Terroristas, criminales que tienen que ver con la droga. También hay algunos criminales económicos, personas que han tenido protagonismo con estafas desde criptomonedas, pasando también por stocks o algún tipo de estafa piramidal, como se lo menciona, desde haber mentido en algunas cuestiones, y también están alojados en este lugar porque es un delito grave, obviamente, para los Estados Unidos, el delito económico también, ¿no? Está centrado también, obviamente, por las autoridades federales. Es una cárcel que tiene horarios muy estrictos, es una cárcel que tiene lugares comunes. Casi todas las celdas son individuales, no solo la de Nicolás Maduro, sino en general son individuales. Y en principio tienen lugares en común, donde incluso pueden acceder a algo público que tiene que ver con computadoras, con tablets, pero que todas son obviamente públicas. ¿Qué quiero decir con esto? Está prohibido tener celulares o pertenencias directamente electrónicas. Solo en algunos casos se pueden permitir, pero no tienen que ver con algo concreto ni habitual que puedan tener los prisioneros, ¿no? Básicamente. Ronen, a ver,
veía el editorial del New York Times ayer tildando de ilegal e imprudente la acción. Veía hoy día a Bernie Sanders diciendo que no tiene autorización del Congreso, no puede invadir ni administrar un país sin la autorización del Congreso y que mientras los estadounidenses viven de paycheck and paycheck, de pago mensual, y hay millones de trabajadores amenazados por la inteligencia artificial, este señor se mete en aventuras extranjeras y finaliza diciendo no ha sido capaz de gobernar Estados Unidos y quiere gobernar otro país. ¿Qué tan extendida es la crítica contra Donald Trump en Estados Unidos y en Nueva York, que suele ser una ciudad bastante liberal? Sí, muy liberal. Bueno, obviamente que Matt Dani es el actual alcalde que asumió hace 2 días, es el primer crítico, lo llamó, él dijo, lo llamé a Donald Trump y le dije que estaba en desacuerdo con esta invasión a un país extranjero, o sea, lo expresó públicamente. Yo creo que tienen también un poco una postura que hacer, más allá de que lo creen, ¿no? Por supuesto, y los demócratas seguramente en el Congreso pedirán algún tipo de explicación con respecto a esto. En principio, yo creo que Donald Trump se preparó para poder evitar que esto sea algo, obviamente, de un carácter ilegal, o sea, tuvo el marco respaldatorio para preparar este tipo de evento, como para justamente evitar una consecuencia judicial o una consecuencia más grave en el Congreso. Yo creo que de esa manera fue todo lo preparativo que hicieron, que contaban en el operativo, pero también desde lo político y judicial también hubo una preparación para que no sea, obviamente, esto una carga penal para ninguna de las personas que está involucrada o que estuvo involucrada, ¿no? Ahora, ¿crees tú, Ronen, que el hecho de enviar a Nicolás Maduro y su esposa a este penal de Brooklyn tiene que ver también con la señal que se entrega? Porque aquí se menciona que hay líderes internacionales del narcotráfico, de grandes bandas de narcotraficantes. Por ejemplo, dentro de los actuales internos está José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el líder de los choneros, Ismael El Mayo Zambada, el histórico líder del cartel de Sinaloa, el productor musical Sean Diddy Combs, involucrado en otros procesos judiciales, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, estuvo ahí condenado por delitos de narcotráfico, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, y Rafael Caro Quintero, conocido como el narco de narcos. Hay una señal, de acuerdo a lo que ha mencionado Donald Trump y a los cargos que va a presentar la Fiscalía en su contra como líder del cartel de los soles, en el hecho de que lo manden a esa prisión en particular. Sí, tiene que ver porque obviamente es un mensaje, ¿no? Es mezclarlo con presos, no digo las mismas características, por el poder que ha sostenido en este caso Nicolás Maduro. Por ahí no conocemos tanto, por ahí en nuestros países, lo que sucedió con Juan Orlando Hernández, más allá de conocer ahora la situación con respecto a que fue liberado o que fue indultado por Donald Trump, pero también era un presidente con mucho poder, y al día siguiente de haber dejado el poder es cuando la DEA lo detiene y lo lleva directamente, lo trae en realidad aquí a la ciudad de Nueva York. Estamos hablando de que sí hay características similares y en principio también creo que el punto concreto tiene que ver con mezclarlo y decir, este hombre es un narcoterrorista que amenazó a los Estados Unidos y por eso hoy está aquí, ¿no? Ahora, ahí se menciona además que las condiciones, como decíamos, son bien complejas, ¿no? Hay sectores, por ejemplo, dentro de la prisión conocidas como El Hoyo, que es una unidad de vivienda especial que estaría destinada a los presos que tienen mayor peligrosidad. ¿Hay alguna información respecto de que por a lo mejor evitar cualquier tipo de fuga o por condiciones especiales, en este caso Nicolás Maduro vaya a ir a ese lugar, o todavía no se sabe en qué dependencias va a estar? No, a ver, en principio esta unidad que tú mencionas, Cari, se usa mucho para los castigos, de justamente de los prisioneros. Hay muchas veces que no tienen acceso a, por supuesto, el lugar de esto que decía, el lugar común. A veces no se tiene tampoco la posibilidad, perdón amigos, sé que se perdió la imagen un segundo. Sí. A ver si me ven, perdón. Sí, vamos a recuperarla, pero el audio te escuchamos perfecto, Ronen.
Sí, perdón. Bueno, y básicamente lo que tiene que ver con justamente la situación concreta de justamente al castigos. Hay muchas veces que no tienen acceso a las visitas, solo pueden tener, o en principio tienen algunas visitas vinculadas con, por supuesto, evitar que lo tengan o evitar que tengan algún tipo de acceso a las familias. Hay mucha posibilidad. Y esto que tú mencionabas es también parte... Es de aislamiento, ¿no? Es de aislamiento, exactamente, de aislamiento que, entre otras cosas, se señala por parte de las autoridades como se señala también como una cárcel muy estricta en los horarios, muy estricta en los condicionamientos, en la convivencia. También recordemos que no solamente hay por ahí prisioneros famosos, sino que hay prisioneros comunes y hay bastantes conflictos. Es una cárcel a veces que muchos señalan sobrepoblada, ¿sí? También esto hay que señalarlo, y por momentos no están las condiciones del todo, digamos, las mejores condiciones para los prisioneros, ¿no? No todas las cárceles son perfectas en los Estados Unidos, tampoco aquí en New York, y en este caso también hay que señalar que tiene que ver un poco con eso, y también es una cárcel que tiene muchas críticas por parte de un sector, ¿no? Muy bien, y las perspectivas, tú nos hablabas al principio un poco de lo que se viene en términos legales, la preparación de juicio, la presentación de pruebas, a ver, ¿de qué etapas y tiempo estimado estamos hablando? Bueno, yo creo que meses, Rafa, ¿por qué? Porque de aquí en adelante hay mucho por hacer. Por un lado, primero los cargos. Va a ser seguramente esto que yo pensé que por ahí lo iban a hacer en el día de ayer en INDEA, pero finalmente fue solo un lugar para que con el helicóptero llegue y de ahí más fácilmente por tierra llegue hasta esta cárcel. Pero tienen que identificarlo, tienen que tomarle las huellas digitales, algo que también hizo Donald Trump. Recuerden que Donald Trump es el primer presidente en la historia de los Estados Unidos que tiene un proceso penal. Y él puso las huellas, él después se sacó la foto, sí, que lo utilizó un poco irónicamente, incluso la tiene en el Salón Oval, su foto de prisionero, Donald Trump estoy hablando, o sea que tiene que hacer este proceso en este día de mañana, y luego va a ser presentado, digamos, él frente a la fiscal y también al juez. También va a haber en este momento, incluso es la fiscal la que le lee, porque después se decide el juez, la que le lee los cargos o la que le cuente de qué cargos está acusado. Seguramente presentará algún abogado en su defensa, y a partir de ahí son meses de preparación. ¿Por qué? Porque primero es toda la instrucción, que pasa en nuestros países, luego es la preparación del juicio, y luego de la preparación del juicio se elige al jurado popular. Luego del jurado popular, ahí viene la otra instancia, que es impugnar o no. Por ejemplo, se eligen 200, luego son seleccionados 12 como titulares, y hay siempre en general algunos suplentes. Y a partir de ahí, todo lo que viene tiene que ver con el inicio, que en general no es automático. Primero los jurados algunas semanas o meses, y luego sí empieza el juicio con lo que conlleve, obviamente, entre testigos, pruebas y todo que presenten cada uno de los sectores, tanto Fiscalía como Defensa de Maduro, y finalmente la condena o en este caso por parte del jurado, y recién después la sentencia del juez. Termina el jurado de tomar las decisiones culpable o inocente de los cargos, y luego el juez el que decide el tiempo y los justificativos de por qué le puso esa cantidad de años. Ya, pero es bien gráfico como tú lo planteabas, y hay una pregunta que en realidad tiene que ver a lo mejor con el funcionamiento de la justicia en Estados Unidos. Este caso, aunque sea un caso de política internacional, aunque sea la intervención de Estados Unidos en territorio venezolano, igualmente va a terminar siendo fallado por un jurado, como vemos nosotros habitualmente en las películas, como sabemos que funciona en la justicia de Estados Unidos. Karin. O sea, como si fuera un caso local. Te lo pregunto también por la formación de aquellas personas que son ciudadanos y que van a tener que cumplir este rol tan importante, ¿no? Es que lo hicieron de la misma manera, lo hicieron con el Chapo Guzmán, que también tiene, digamos, delitos gravísimos. Sí, son personas comunes porque así está determinada los procesos penales aquí. Sí, se va a hacer igual. No hubo distinción entre los casos. También en el caso de Juan Orlando Hernández se hizo de la misma manera. El hermano de Juan Orlando Hernández, nosotros hablamos de él, pero el hermano también estuvo acusado y está condenado, y obviamente él sí quedó aún detenido, o sea, no fue indultado por Donald Trump, solo fue el expresidente.
y todos los procesos fueron de la misma manera, con un jurado popular que toma la decisión. Por supuesto que no tienen una preparación judicial, ¿no? Muchos de ellos obviamente no son ni abogados ni tienen ningún tipo de entendimiento con respecto a la justicia. Se los instruye para que esto se logre. Son personas que obviamente no tienen ningún antecedente y se hace un back, digamos, de sus condiciones con respecto a la justicia, y luego son sometidos a la impugnación o no de la Fiscalía y también de lo que tiene que ver con la defensa en este caso de Nicolás Maduro. O sea, estamos hablando de que los procesos en general con respecto a esto están determinados de esa manera. Yo me acuerdo del juicio de O.J. Simpson. También. Y si te toca una defensa de las así llamadas hostiles, este juicio puede estirarse indefinidamente. Me acuerdo que desde la impugnación de los jurados hasta la impugnación de pruebas, cuando le pidieron 100 cabellos para el análisis de ADN, y la defensa dijo, no, con 20 alcanzan. Ese tipo donde se objeta todo, esto puede estirarse durante meses o incluso, como el caso de Jason, más de un año. Totalmente, sí, porque son procesos que llevan mucho de esto, ¿no? De presentar pruebas, de impugnarlas, de ver videos, de obviamente pruebas que tienen que ver. Hay que ver qué consistencia tiene a partir de ahora también justamente todo lo que se investigó desde el 2020, ¿no? Porque seguramente hubo elementos que se fueron sumando de este último tiempo, pero también hay que ver si la defensa de Nicolás Maduro dice, no, a ver, no, condénenme o en realidad júzguenme por los delitos que cometí, digo, desde el 2020 para atrás. No por ahí se pueden sumar en la nueva causa justamente los nuevos delitos desde el 2020 hasta el 2026. Bueno, son cosas muy técnicas que tendremos que ir viendo minuto a minuto, pero claro, que se van a jugar mucho. A mí hay algo, Rafa y Cari, que me llama mucho la atención, es cómo alguien tan poderoso para su propio, digamos, ego y su propia distinción, que es el caso de Nicolás Maduro, cómo hoy está en esta situación o se dejó estar en esta situación, pensando que por ahí en algún momento hay algún indulto que se puedan llegar a dar, pensando que esto es algo temporal o que lo tiene que soportar para algo más. No sé, me llama mucho la atención la manera en la cual él llegó saludando esto de fin de año, buenas noches, diciéndole a la gente, levantando los pulgares con la DEA. No sé, hay algo ahí que no termino de entender cómo alguien con tanto ego y tanto poder hoy está en esta situación en una cárcel común con presos comunes. Ahora, Ronen, ¿hay alguna especulación a nivel de medios de comunicación respecto de cómo vaya a venir la mano en el juicio o en la formalización de cargos? Nosotros le decimos así, no sé si allá se llama de la misma manera allá, pero mañana, en el momento en que se formulen los cargos contra Nicolás Maduro, ¿hay posibilidad de que la defensa de Nicolás Maduro impugne el tribunal y que parta por ahí? Porque era parte de lo que conversábamos con Rafa al comienzo de este informativo. A ver, en esta instancia es más informativa, ¿no? A veces no lleva... Sí, bueno, depende, ¿no? La cantidad de cargos que se le tengan que leer, a veces se simplifica un poco como para que no sea algo tan tedioso, pero que obviamente después la defensa tiene acceso a toda la información. Es algo más formal. Creo que en el día de mañana no sé si se va a extender mucho y si mañana puede empezar a actuar, porque creo que la defensa, no sé si la presentó desde el 2020, creo que nunca se ha presentado la defensa de Nicolás Maduro, ni tampoco se ha puesto a derecho, porque obviamente incluso había una fianza de 50 millones para que él, digamos, sea encontrado y llevado a la justicia. ¿Pero no se sabe quién lo va a defender tampoco? No, todavía no. Te digo la verdad, no tengo todavía el acceso a quién es el abogado defensor de Nicolás Maduro, pero seguramente mañana vamos a tener toda la información de quién sea y de qué manera va a enfrentar esta defensa, ¿no? Técnicamente. Ya, y de una cosa, ¿se habla algo del futuro de Delcy Rodríguez? Porque parece estar en una posición incierta, pero bastante mejor que la de Nicolás Maduro. Sí, la verdad que también se habla mucho de hacia dónde o cómo va a continuar, ¿no? La causa, el movimiento. Creo que también recordemos que en esta misma causa está Diosdado Cabello. Hay muchos otros integrantes del gobierno justamente de Nicolás Maduro que también están sometidos a la justicia aquí en New York y todavía, obviamente, no están aquí y hay que ver, ¿no? Cómo actúa Estados Unidos en función de las próximas horas de la transición política, pero también
de si vienen o no y se los capturan para poder someterlos a la justicia. Claro que sí. Ronen, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a estar en permanente contacto contigo. Claro. Muchísimas gracias, Ronen. Que esté muy bien. Un placer, un gusto. Un abrazo. Hasta luego. Son las 10 de la mañana con 51 minutos y vamos con Pablo Torres, que nos tiene más imágenes. Hay actualización de algunas imágenes que se han revelado respecto de esta intervención de Estados Unidos en Venezuela. Pablo, ¿no? Así es, Karina, ¿cómo estás? Sí, hay harto que revisar justamente. Hemos actualizado parte de esas imágenes que se han ido ya conociendo de los estragos también de lo que sucedió con esta operación finalmente de Estados Unidos en Venezuela. Tenemos justamente, director, vamos a revisar también parte de lo que fue el viaje. Y eso también es bien importante. Vamos a hacer una línea temporal un poquito rápida. A las 2 de la mañana, les decíamos, hora de Caracas, comienza esta operación. 201 se empiezan a escuchar los primeros reportes de explosiones. Es decir, ya las más de 150 aeronaves estaban sobrevolando el territorio de Caracas. ¿Y qué sucede a las 4:20, por así definirlo finalmente? Porque 4:29 ya estaban sobrevolando los helicópteros en el mar. Los helicópteros que trasladaban justamente a Nicolás Maduro y su esposa desde Caracas sobrevuelan justamente el Caribe hasta llegar a la zona del Iwo Jima. Este buque finalmente, portaaviones un poco más pequeño, bastante más pequeño que el Gerald Ford, que también estaba en la zona de Puerto Rico, es el primer punto donde es trasladado finalmente Nicolás Maduro. En ese lugar justamente empieza ya la operación de extracción hacia el territorio estadounidense. Y este punto luego se conecta con la isla de Cuba. Justamente esta gráfica va avanzando a lo que es también la zona de Cuba y es ahí donde se nota este traslado finalmente hasta llegar a Guantánamo. Y aquí en Guantánamo, síganos, directora, tenemos justamente aquí el vuelo hacia Nueva York. En un vuelo además bastante particular, porque es un vuelo de un avión que ocupa normalmente la DEA con el FBI y que sale desde la base de Guantánamo, pero que pudo ser seguido por todas las personas a través de las aplicaciones de rastreo de vuelos públicos, finalmente, como Flight Radar. Ayer justamente estábamos viendo esa situación y en nuestro noticiero central ya estábamos viendo la imagen justamente de lo que era el aterrizaje de Nicolás Maduro y de su esposa en la ciudad de Nueva York, eso sí, en el estado de Nueva York, un poco más alejado, en un aeropuerto internacional. Toda esta fue la ruta finalmente que siguió Nicolás Maduro luego de ser extraído desde Venezuela, cuando ya a las 4:29 había llegado hacia el territorio de mar abierto y había sido sacado de su país por parte de las fuerzas Delta del ejército de los Estados Unidos. Esa es parte finalmente del trayecto que siguió ayer Nicolás Maduro y que lo llevó hasta la zona de Estados Unidos, hoy día justamente en el centro de detención metropolitano en la ciudad de Brooklyn, justamente en Nueva York, en el estado de Nueva York, y que ahora ya está esperando el juicio que va a tener ya la acusación formal durante la jornada de día lunes. Y lo decías tú, Karina, justamente también tenemos actualización de imágenes de lo que ha sido los daños que han quedado luego de estos ataques de parte de Estados Unidos y los bombardeos. Vamos a ver justamente lo que son esas imágenes con los apoyos que hemos preparado con los distintos lugares. Por ejemplo, estamos viendo aquí lo que es una cámara de seguridad de una zona residencial. Esta cámara de seguridad justamente muestra el momento de la explosión de un misil en una zona de antenas. Y ahí lo que decíamos justamente, Karina, lo que estábamos hablando, los daños a las zonas residenciales. Si bien aquí no estamos hablando de un bombardeo directo a una zona residencial, o sea, miren cómo queda finalmente esa zona. La onda expansiva de esta carga de misiles daba cuenta finalmente de esa violencia y lo que ustedes narraban justamente de la afectación a este lugar. Vamos a escuchar justamente ese ambiente y cómo se nota la cercanía de la explosión finalmente a esta zona de antenas en una parte residencial de Caracas. Claro. A ver, el protocolo dice elimina primero el sistema antimisiles, después el sistema de comunicaciones, después el sistema eléctrico. Esa es parte del sistema de comunicaciones y lo que tú nos aclarabas hoy, Pablo, que tiene que ver con los daños colaterales, aunque no se reconozca oficialmente, cada operación militar tiene en su cálculo una proporción de daños colaterales considerada aceptable. Es decir,
cuando tú bombardeas algún sitio con objetivos militares y crees o supones que puede haber daños colaterales, hablas de cuántos daños colaterales a cambio de del logro de la misión, digamos, y eso es una de las cosas que se pesan para determinar si esa operación es viable o no. Es diferente bombardear una antena que está en medio de una zona residencial que una oficina en un edificio de habitaciones, digamos. Entonces, me da la sensación de que este es uno de esos bombardeos donde la cifra de daños colaterales es considerada aceptable para el logro de la misión y que respaldaría aquella versión que dábamos del New York Times de 40 víctimas venezolanas en estas operaciones. Exactamente, y hay un punto bien importante porque además no solamente el New York Times, sino que otras agencias, por ejemplo la agencia de noticias de China también, que puede hacer un reporteo en Venezuela, incluso es parte de la única alimentación a través de las grandes agencias que se tiene de informaciones en Venezuela, ha entregado también algunos reportes, imágenes que vamos a empezar a revisar acerca de los daños, no solo en las bases militares, sino que también, por ejemplo, en zonas residenciales, el edificio justamente que tú narrabas, Karina, acerca de este edificio que recibió parte de Esquirlas, que también fue... Un edificio de 3 pisos. Exactamente, ¿no? Y ahí se reporta una persona fallecida y 2 personas lesionadas, según el reporte también de esta agencia china de noticias. Estamos viendo aquí la imagen de La Carlota, que es esta base aérea y que fue la primera imagen justamente, Rafa, que ayer revisábamos acerca de los daños en ese lugar, incluso con el relato de un periodista de la televisora venezolana, la televisora oficial, hay que decirlo obviamente, y por ende con la visión del régimen, y que daba cuenta de estas imágenes con este bombardeo, este camión que transporta material pesado, por ende puede transportar una batería antiaérea, finalmente una batería de misiles antiaéreos, y los daños en el exterior, con esta reja que quedó doblada, un poco de las esquirlas, esta puerta, y también lo que era la afección a algunos buses de transportes, que no fueron dañados directamente, sino que es parte de esta onda expansiva. Pero también se han conocido otras imágenes y hablábamos justamente, Rafa y Karina, del Fuerte Tiuna. El Fuerte Tiuna, que es uno de los más importantes de ese país, si no el más importante, y tenemos también parte de esas imágenes. Miren cómo quedó también esa zona de galpones y de instalaciones eléctricas, y que condice justamente con lo que tú decías, Rafa, la afección y el orden que se aplica para finalmente atacar a puntos estratégicos y también incomunicar a una ciudad en caso de una operación, sobre todo secreta, de extracción, que no es derechamente una invasión o un ataque. Y aquí lo están viendo lo que es la imagen de la afección eléctrica, la afección a puntos de comunicaciones. Esto es una subestación, se nota finalmente en su estructura, y que es parte de las últimas afecciones que se han ido conociendo con el pasar de las horas. Lo decimos a través de esta agencia china, que puede ingresar hasta el país de Venezuela debido a que tiene los permisos, la cercanía ideológica, y es uno de los pocos momentos también donde se puede acceder a información. También, por ejemplo, tenemos la imagen de El Higuerote, que lo decíamos, este aeródromo que es civil-militar, puede servir para ambas opciones, y aquí estamos viendo imágenes de redes sociales. Esto es a través de la agencia Reuters, que logró verificar uno de los pocos videos que se ha logrado verificar en cuanto a daños que se tiene, y ahí están viendo cómo fue, incluso con relato que se tiene de este ataque y este bombardeo, que fue más que nada una desafección a algunas aeronaves y a generar escombros. Si ven, por ejemplo, la pista no fue afectada, sí las pocas aeronaves que estaban en ese lugar, y además que generan escombros que no permiten que una aeronave pueda despegar de manera tranquila, debido a que no se cumple un protocolo, por ejemplo, de desplazamiento en ese lugar. Esas pocas imágenes hemos conocido hasta el momento, finalmente, es parte de lo que se ha ido conociendo, pero también el relato de soldados que se han ido conociendo acerca de este ataque, y también el relato que ellos hacían de cómo fue la llegada de soldados estadounidenses hasta ese lugar. Escuchemos. Sí. Escuché la explosión, escuché el silbido, era puro silbido. Un momento no escuché, y lo que sentimos fue el impacto, y cuando me levanté, ya todo estaba desboronado, todo estaba desbaratado, todo, la caja, todo. Ellos atacaron, y ellos, en el momento que quería estacionarse en nuestra unidad, no lo íbamos a permitir. Nosotros sumamos para que ellos se fueran, porque no se podían estacionar. Se estacionan en nuestra unidad, nos toman la unidad y no nos podemos
¿Ustedes defendieron la unidad? Nosotros defendimos la unidad, porque ellos se querían estacionar ahí en la unidad. Cuando el helicóptero iba bajando, nosotros tuvimos que accionar, porque si no, nos toman la unidad. Tengo la sensación, Pablo, de que eso concuerda, uno, con las declaraciones de alguien que decía que había explotado todo el fuerte, y dos, con esa imagen muy difusa, pero muy impresionante, de cosas explotando en medio de la noche, que yo supongo que si estaban esos galpones deben haber sido municiones. Y cuando explota un depósito de municiones, parece eso, fuegos artificiales de enorme intensidad. Me acuerdo de la explosión ocurrida en Río Tercero, Argentina, en la época de Carlos Menem, que fueron transmitidos, captados por muchas cámaras, y que era eso, un continuo de explosiones como las que se ven en algunas de las imágenes que llegaron desde Venezuela, desde Caracas específicamente. Justamente, el tema, Rafa, y hay que ser también claros con la gente que nos está viendo a través de la señal, no hay todavía una información oficial del gobierno bolivariano de Venezuela para saber cuál fue la afección. Y ahí también está el tema de la curiosidad. Ellos tampoco han confirmado una cifra. Lo conocemos a través del New York Times, lo conocemos, por ejemplo, a través de las agencias internacionales, pero no lo sabemos a través de la manera oficial del gobierno de Venezuela. Y eso también tiene una particularidad. ¿Cuál será? Todavía no lo conocemos. Tal vez la cifra de civiles que ellos quieren dar a conocer sea mayor. Puede ser también un tema comunicacional, pero es parte también de todo eso, Karina, justamente. Claro, pero también la duda que queda es ¿por qué? ¿Por qué no se sabe por parte de las autoridades que quedaron en Venezuela si es que hay personas fallecidas, si es que hay civiles fallecidos, si hay personas que vivían en una zona residencial y se vieron afectadas por el bombardeo? ¿Por qué la información se encripta de tal manera que ni siquiera se conoce eso? Ni siquiera hoy día sabemos si es que hay personas heridas, por ejemplo, sino que solamente a través de los medios de comunicación que, como el New York Times, han ido tomando contacto con algunas fuentes que ellos manejan en forma previa, ¿no? Y que queda la sensación de que de esa manera han tratado de ir acercándose a lo que realmente ocurrió en ese lugar. ¿Por qué ni siquiera hay claridad de eso por parte del régimen venezolano, no? Exactamente, y es parte de lo que también estamos tratando de averiguar en cuanto a ese flujo de noticias con nuestros también corresponsales en Venezuela, tener el contacto también con ellos y entender cuál es el flujo de información. Bastante extraño, hay que decirlo, porque uno podría decir, bueno, ellos son víctimas de un ataque, finalmente un bombardeo, podrían también mostrarse como ese escenario de víctimas, sin embargo, no lo han hecho, y ha habido incluso la discrepancia. Aquí venezolanos en nuestro país decían, nadie murió. Nos han llegado imágenes, sí, de soldados heridos, de soldados fallecidos, y con esta imagen también aquí que la están viendo en pantalla, que es el daño a este edificio residencial. Esto fue en una zona costera finalmente, muy cercano a La Guaira, y es ahí donde se da también este bombardeo, a esta afección a este edificio residencial, donde está confirmado a través de agencias internacionales que una persona falleció producto de esa esquirla, como también finalmente personas resultaron heridas. Entonces, son cifras que se han ido conociendo, se han ido consolidando un poco, pero todavía no tenemos un detalle también de parte del gobierno de Venezuela y entender también cuáles son los daños hasta el momento, sobre todo porque no ha habido una confirmación de ellos, cuáles lugares fueron atacados y cuáles no. Se habló incluso en algún momento de lo que era el mausoleo a Hugo Chávez. Claro. La imagen que también se replicó en redes sociales del cerro donde está finalmente este monumento del 4F que ardía en llamas no fue tal, sino que eso se encuentra justamente muy cerca de bases que sí fueron atacadas y que en este caso eran parte de un fenómeno que se veía de noche y el temor de no tener la luz de día, de no saber cuáles eran los puntos atacados durante este bombardeo en Venezuela. Que los gobiernos totalitarios suelen ocultar la información. ¿Te acuerdas, Pablo, de Al-Sahafi, el ministro de Información de Irak, conocido en todo el mundo como Ali el Mentiroso, porque nunca dio una cifra real de lo que estaba ocurriendo? Los gobiernos autoritarios, insisto, tienden a manejar las cifras de manera de o minimizar las víctimas militares para dar una impresión de fortaleza, o de maximizar las víctimas civiles de manera de satanizar al adversario.
Exactamente, y por eso mismo es que no se puede confiar mucho en también las cifras que entendemos también de un régimen que ni siquiera pudo aclarar el tema de las votaciones, mostrar actas, es decir, ya desde esa base del momento en que fueron reelectos no se tiene una claridad de cuál es la realidad en Venezuela, y por eso mismo es que uno tiene que constatar con distintas fuentes y también medios internacionales que tienen sus fuentes en ese lugar, y que también uno tiene que mostrar una discrepancia o una diferencia en cuanto a esas bases, entender que todo eso no es información oficial en un país donde cuesta entender esa información y tener esa información. Vamos a también revisar, ustedes hablaron justamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos y tenemos imágenes del Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, que hoy día ya se ha convertido en la única cárcel finalmente federal en la ciudad de Nueva York. Y estas son algunas imágenes que hemos ido conociendo de las pocas imágenes que se conoce por dentro de la cárcel donde se encuentra Nicolás Maduro, con un régimen de 1 hora de salida finalmente hacia un patio. Ahí lo están viendo, que tampoco es totalmente descubierto, sino que tiene enrejados finalmente, y es parte de este régimen, y 23 horas al día en una celda que tiene un baño, que tiene un lavatorio, que tiene finalmente una cama, todo esto metálico, incluso de cemento, para que no haya daños, y es parte del régimen que van a seguir. Con varias figuras, por ejemplo, Sean Diddy Combs, que ha estado en ese lugar, estuvo el Chapo Guzmán en algún momento también, varios otros encarcelados de parte de Estados Unidos, hay que recordarlo, en temas federales finalmente, y también, por ejemplo, Ghislaine Maxwell, que estuvo por el caso de Jeffrey Epstein, también estuvo en ese lugar y que va a estar en ese lugar, y también lo que es la revisión de muchos otros reos que normalmente llegan a ese lugar esperando un proceso finalmente federal en enjuiciamiento en Estados Unidos. Se habla de presos de alto perfil mediático y también de criminales históricos que han pasado por esta prisión en Brooklyn, y también aquellos ligados al mundo del narcotráfico. Enumerábamos, por ejemplo, actualmente está José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el líder de los Choneros, Ismael El Mayo Zambada, histórico líder del cartel de Sinaloa, y tú decías Diddy Combs, productor musical que está involucrado en procesos judiciales de alto impacto. Al parecer Diddy Combs todavía está en ese lugar. Sí. Y han pasado por ahí, ya no están, pero estuvieron, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por delitos ligados al narcotráfico, Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México, Vicente Carrillo Fuentes, alias el Viceroy, y Rafael Caro Quinteros, conocido como el narco de narcos, cofundador del cartel de Guadalajara en la década del 70. Y por lo tanto, se plantea que hay un perfil de prisioneros que ha llegado a ese lugar, y son personas de alto conocimiento público, pero también líderes del narcotráfico, ¿no? Sí, claro. Todos de alto perfil, todos mostrados en su momento como señales de victoria de la justicia estadounidense. Pero tú lo decías, Karina, ahora falta el juicio, conversábamos también con Ronen Swark. Esto va a tener para largo y probablemente es más fácil ver cómo se va a desarrollar el juicio de Nicolás Maduro que ver cómo va a evolucionar políticamente Venezuela a partir de ahora, con todos los signos de interrogación y puntos suspensivos que ha dejado esta operación. Y muchachos, otro punto también bien importante, lo que ustedes decían justamente de estos perfiles. Uno, difícil que el gobierno de los Estados Unidos te persiga si no tienes un perfil alto, o también has cometido varios delitos, y por eso también son muy llamativos los reos en ese lugar. Y lo que ustedes también decían del juicio, va a ser difícil obtener una imagen, si no imposible, porque normalmente los juicios, sobre todo en el estado de Nueva York, no se permite la grabación, no se permite entrar con celulares, exacto, son cerrados, pero sí se permiten mantener bocetos. Va a haber un dibujante justamente, y la expresión de Nicolás Maduro normalmente es mucho más caricaturizada, pero la vamos a ver finalmente en estos bocetos que se vayan conociendo cuando se esté realizando al menos proceso de formalización de la investigación en contra de Nicolás Maduro y estas acusaciones. Claro que sí, hay que considerar que ni siquiera se sabe quién lo va a defender, así que son horas cruciales las que vienen de aquí en adelante. Pablo, vamos a volver contigo en instantes para seguir actualizando toda la información que fluye desde cadenas internacionales también y de agencias. Y con esta imagen de la cárcel nos vamos a la pausa.